La riqueza natural de Guatemala se debe a la gran variedad de ecosistemas con los que cuenta, y que van desde los manglares a nivel del mar hasta los bosques localizados a alturas que superan los 4000 metros sobre el nivel del mar. La cantidad y variedad de flora y fauna dio lugar a que el país fuera considerado como uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. En octubre de 2010, en Japón, Guatemala fue incluida en el grupo de países megadiversos y fue puesto en la lista como uno de los 19 países alrededor del mundo con mayor diversidad biológica. En cuanto a recursos hídricos, Guatemala posee 38 cuencas fluviales, 194 cuerpos de aguas continentales, siendo estos 7 lagos, 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras y 3 lagunas temporales, que abarcan una superficie de 1067 km². El sistema hidrográfico de Guatemala se divide en 3 vertientes: vertiente del Océano Pacífico con 18 cuencas, vertiente del Mar Caribe con 10 cuencas y la vertiente del Golfo de México con 10 cuencas. Guatemala cuenta con 194 cuerpos de agua, no obstante, es uno de los países con menor oferta hídrica por persona en Centroamérica. Esto se debe principalmente a que la calidad del agua en la mayoría de las cuencas del país es muy baja. Un alto porcentaje de las descargas de agua residual llega a los cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento previo, lo que contribuye sobremanera a la degradación de este vital recurso. La débil gestión guatemalteca se ve reflejada en los vacíos legales y débil gobernanza de los organismos del Estado respecto a la gestión integral del agua. El lago de Amatitlán, según la literatura, es considerado hipertrófico desde 1950. Esto significa que desde entonces el lago presenta altas concentraciones de algas, que incrementan la producción primaria. En tiempos recientes vemos que la expansión no planificada de la población, hoy casi 2 millones provenientes de 14 municipalidades, usan al mayor tributario, el río Villalobos, como un desagüe de todo tipo de desechos. El lago tiene dos afluentes, el río Pampumay y el río Villalobos. Dada la importancia de este último en cuanto al aporte de contaminantes al lago se refiere, muchos estudios e investigación científica han sido dedicados al mismo. Esto ha supuesto menos esfuerzos e interés por hacer investigación en el río Pampumay y su cuenca. La microcuenca del río Pampumay aporta el 2.71% del agua que llega al lago de Amatitlán y desemboca en el lado este del mismo. Esta microcuenca presenta características de cuenca rural, con pocos poblados y baja variación en el uso del suelo. En cuanto al río Pampumay, este es un río de bajo caudal, con poca perturbación antropogénica y presenta valores bajos de carga contaminante. En la cuenca media, además de la presencia de algunas plantas ornamentales no nativas, pasa una carretera, por lo que el río fue entubado debajo de esta para que continuara su cauce. También es necesario mencionar que en las cercanías del mismo se desarrollan actividades agrícolas. Teniendo en cuenta que dentro de la cuenca del río Pampumay actualmente se están desarrollando actividades agrícolas, industriales y de urbanización, surge la pregunta: ¿en qué estado se encuentra la integridad ecológica del río Pampumay y su cuenca? Esta pregunta se le hizo a la jefa del Departamento de Calidad Ambiental de AMSA. Ella respondió que efectivamente ha observado cierta degradación en la cuenca debido a la dinámica que ésta tiene, principalmente por las malas prácticas agrícolas. Entre ellas está la agricultura anual y el monocultivo, la pérdida de cobertura forestal, el cambio de uso de la tierra, el uso de agroquímicos y pesticidas y el desvío del río en época seca para regar la caña. Para hacer una evaluación de la degradación de la microcuenca y del recurso hídrico del río Pampumay, se trabajó con una base de datos proporcionada por AMSA. Esta tenía datos de parámetros físico-químicos y de macroinvertebrados muestreados en 2019 en 2 puntos de la microcuenca del río Pampumay. Para determinar la calidad de agua del río se trabajó con algunos parámetros físico-químicos que reflejan la influencia del cambio de uso de la tierra en el cuerpo de agua, siendo estos porcentaje de saturación de oxígeno, DQO, DBO, concentración de ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos y nitrógeno de amonio.
Los resultados muestran que algunos de estos parámetros exceden las concentraciones normales en ríos propuestas por Wetzel. Para determinar la integridad ecológica de la microcuenca, se trabajó con datos de muestras colectadas de macroinvertebrados, puesto que estos organismos son bioindicadores de la calidad de los cuerpos de agua. Los individuos fueron colectados en la parte media y baja de la cuenca del río Pampumaí durante la época seca y lluviosa del 2019. Se utilizaron dos índices: el índice biótico de familias, adaptado a El Salvador, y el BMWP, adaptado a Costa Rica, ya que ambos se adaptan a la región centroamericana. Los resultados para ambos índices muestran que la calidad del agua del río Pampumaí se encuentra en un estado regular. Esto se debe a que una buena porción de los macroinvertebrados colectados son especies de familias que son tolerantes a altos niveles o a niveles medios de contaminación, como los oligoquetos y algunos dípteros, lo que refleja que las condiciones del ecosistema se están viendo perturbadas. Sin embargo, la presencia de organismos pertenecientes a órdenes sensibles a la perturbación del hábitat, tales como Ephemeroptera y Trichoptera, en este riachuelo son reflejo que las áreas boscosas, que aún se encuentran en la zona ribereña y algunas de las partes altas de la cuenca, más la agroforestería, demuestran que aún existen segmentos con buenas condiciones de la calidad del agua para algunos organismos. De esta forma, se procedió a analizar los cambios de uso de la tierra que la microcuenca ha tenido, analizando imágenes históricas en Google Earth Pro. Esta ha sido la evolución de la microcuenca durante los últimos 51 años. Es evidente que la frontera agrícola ha ido avanzando, principalmente en la parte sur de la cuenca, en la parte media. Esto evidencia que se ha estado dando un cambio de uso de la tierra bastante significativo, de tierras con vocación de producción agroforestal en su mayoría, a monocultivo, como tomate y caña. Sin embargo, aún se pueden apreciar parches de bosque natural y cobertura artificial correspondiente a agroforestería con cultivos permanentes, que pueden llegar a tener un rol ecológico importante al mantener condiciones parecidas a las que tendría una vegetación natural. No obstante, no son las óptimas. En 2019 se observa la degradación de la cobertura forestal en la parte noreste de la cuenca. Derivado de esto, se planteó determinar la intensidad de uso del suelo que hay dentro de la microcuenca. Para ello, se unificaron los mapas de capacidad de uso y uso actual utilizando sistemas de información geográfica. El mapa de intensidad demuestra que en general el suelo de la microcuenca se encuentra en un uso adecuado. Sin embargo, en la parte media de la cuenca, por donde pasa la red hídrica tributaria del río Pampumaí, existe un sobreuso de la tierra, propiciando así problemas de erosión del suelo y arrastre de nutrientes por escorrentía. Teniendo como base estos resultados, se concluyó que el recurso hídrico y la cuenca del río Pampumaí, a pesar de no encontrarse en un estado crítico de degradación, su calidad es regular. De esta manera, también se concluye que el cambio de uso del suelo, el avance de la frontera agrícola, la falta de ordenamiento territorial y un manejo integrado de cuencas tiene un impacto en la calidad del recurso hídrico y de la cuenca, alterando los valores de sus parámetros físico-químicos y la abundancia de macroinvertebrados. Por ello, se recomienda a la Municipalidad de Villa Canales propiciar un uso adecuado del suelo en base al siguiente mapa de zonificación. También se recomienda que, en base a la zona de vida en la que se encuentra la microcuenca, se hagan proyectos que busquen la restauración ecológica para cumplir con la capacidad de uso que se tiene. Por último, se recomienda fomentar la investigación en el área para generar información actual con la que se pueda plantear el desarrollo de proyectos que busquen la mejora de la calidad del recurso hídrico y de la integridad ecológica de la cuenca del río Pampumaí.